Hola, hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos un día más a mi canal? Estoy súper contenta de teneros por aquí de nuevo. Si eres nuevo me presento, soy y aquí hablamos de todo un poco, desde series y películas turcas que nos roban el corazón, hasta reflexiones sobre la vida, el amor y esas cositas que nos hacen pensar. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Sabéis que os quiero un montón. Hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar de algo que a todos, absolutamente a todos, nos toca de cerca, el amor. Pero no del amor idealizado, ese que vemos en las comedias románticas, sino del amor real, con sus luces y sus sombras. Y es que Hande Erçel, nuestra queridísima Hande Erçel, ha hecho unas declaraciones que me dejaron pensando un montón. Ella dijo algo así como: el amor duele. Siempre es así. Y guau, qué verdad tan grande. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, me encantaría pediros un favorcito rápido. Si os gusta el contenido que hago, si os interesa este debate sobre el amor y si queréis seguir formando parte de esta comunidad, no os olvidéis de suscribiros al canal. Es gratis, es rapidísimo y me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, clic al botoncito de suscribirse y activad la campanita para no perderos nada. Ahora sí, vamos al grano. El amor duele. Siempre es así. Esta frase de Hande Erçel me resonó muchísimo porque creo que encapsula una verdad universal. Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado ese lado agridulce del amor. Y no me refiero solo al amor romántico, sino también al amor familiar, al amor de amistad, al amor a uno mismo. Porque, seamos honestos, amar es vulnerable. Es abrir una puerta secreta en nuestro interior, donde guardamos lo más preciado, lo más vulnerable, lo más real de nosotros mismos. Es entregar la llave a otra persona y esperar que la cuide con la misma delicadeza que nosotros. Cuando amamos, nos abrimos a la posibilidad de ser heridos. Nos mostramos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y depositamos nuestra confianza en otra persona. Y esa confianza a veces puede ser traicionada. A veces las personas que amamos nos decepcionan, nos lastiman, nos hacen sentir dolor. Y eso inevitablemente duele. Duele en el alma, duele en el cuerpo, duele hasta en los huesos. Es un dolor que te deja sin aliento, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre el mundo. Pero ¿por qué duele el amor? Yo creo que hay muchas razones, y cada una es tan compleja y personal como el amor mismo. Una de ellas es la idealización. A menudo construimos una imagen idealizada de la persona que amamos, una imagen que no siempre se corresponde con la realidad. La pintamos con colores que no son del todo ciertos, le atribuimos cualidades que quizás no posee, y proyectamos en ella nuestras propias fantasías y deseos. Y cuando esa persona no cumple con nuestras expectativas, cuando la realidad se estrella contra la fantasía, nos sentimos decepcionados y dolidos. Es como si nos hubieran engañado, aunque en realidad el único engaño ha sido el que nosotros mismos hemos creado. Otra razón por la que duele el amor es la inseguridad. A veces tenemos miedo de perder a la persona que amamos, miedo de no ser lo suficientemente buenos para ella, miedo de que nos abandone. Ese miedo constante se convierte en una sombra que nos persigue, en un susurro constante que nos recuerda nuestras propias limitaciones y vulnerabilidades. Y ese miedo constante puede generar mucha ansiedad y sufrimiento. Nos volvemos celosos, posesivos, controladores, intentando aferrarnos a algo que, paradójicamente, cuanto más intentamos sujetar, más se nos escapa de las manos. También creo que el amor duele porque nos enfrenta a nuestras propias carencias y heridas emocionales. A veces buscamos en el amor la validación y la aceptación que no nos damos a nosotros mismos. Buscamos en el otro la cura para nuestras inseguridades, la solución a nuestros problemas, la respuesta a nuestras preguntas. Y cuando la persona que amamos no nos da esa validación, cuando no cumple ese papel de salvador que le hemos asignado, nos sentimos aún más inseguros y vulnerables. Descubrimos que el amor por sí solo no puede curar nuestras heridas, y que la verdadera sanación debe venir de dentro. Y no olvidemos el duelo. El amor también duele cuando perdemos a la persona que amamos, ya sea por una ruptura, por una distancia física o, en el peor de los casos, por la muerte. El duelo es un proceso natural y necesario, pero es un proceso doloroso y difícil de atravesar. Es como si una parte de nosotros mismos se hubiera ido con la persona que amábamos, dejando un vacío inmenso e irreparable.
Es un dolor que nos acompaña durante mucho tiempo, que nos recuerda constantemente la ausencia de la persona amada. Es un camino lleno de lágrimas, de recuerdos, de preguntas sin respuesta. Pero a pesar de todo este dolor, ¿por qué seguimos amando? ¿Por qué nos arriesgamos a ser heridos una y otra vez? Yo creo que la respuesta es simple, porque el amor también es la fuente de la mayor alegría y felicidad que podemos experimentar en la vida. Es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, que nos da esperanza, que nos hace sentir vivos. El amor nos da sentido, nos conecta con los demás, nos hace sentir vivos. Nos permite compartir nuestra vida con alguien, construir un proyecto en común, crear recuerdos inolvidables. Es como si de repente el mundo se volviera más brillante, más colorido, más lleno de posibilidades. Es una aventura que vale la pena vivir, aunque a veces nos lleve por caminos tortuosos y difíciles. Nos da apoyo, consuelo y compañía en los momentos difíciles. En los momentos de soledad, de tristeza, de desesperación, saber que tenemos a alguien que nos ama y nos apoya es un bálsamo para el alma. Es un refugio seguro donde podemos encontrar consuelo y fortaleza para seguir adelante. Nos inspira a ser mejores personas, a crecer y a evolucionar. El amor nos desafía a superar nuestras propias limitaciones, a dejar de lado nuestro egoísmo, a ser más generosos, más comprensivos, más tolerantes. Nos impulsa a alcanzar nuestro máximo potencial, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El amor también nos enseña mucho sobre nosotros mismos. Nos ayuda a conocernos mejor, a identificar nuestras fortalezas y debilidades, a sanar nuestras heridas emocionales. Nos enseña a ser más pacientes, comprensivos y tolerantes. Nos enseña a perdonar y a pedir perdón. Es un espejo que nos refleja tal como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con el dolor del amor? Yo creo que lo primero es aceptar que el dolor es parte del proceso. No podemos evitarlo, pero sí podemos aprender a gestionarlo. Es importante permitirnos sentir el dolor, no reprimirlo ni negarlo. Llorar, hablar con alguien de confianza, escribir en un diario, hacer ejercicio, meditar. Hay muchas formas de expresar y liberar el dolor. Cada uno debe encontrar la que mejor le funcione, la que le permita procesar sus emociones de manera saludable. También es importante recordar que el dolor no dura para siempre. Con el tiempo, la herida se cerrará y podremos seguir adelante. Es importante tener paciencia y no presionarnos a nosotros mismos para superar el dolor demasiado rápido. Cada persona tiene su propio ritmo, y es importante respetarlo. Además, es fundamental aprender a amarnos a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, seremos menos dependientes del amor de los demás y seremos más capaces de afrontar el dolor cuando éste llegue. Cuidarnos física y emocionalmente, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, hacer cosas que nos gustan, rodearnos de personas positivas. Todo esto contribuye a fortalecer nuestra autoestima y a hacernos más resilientes. Amarnos a nosotros mismos es el primer paso para poder amar a los demás de manera sana y equilibrada. Y por último, es importante recordar que no estamos solos. Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado el dolor del amor. Compartir nuestras experiencias con los demás, buscar apoyo en amigos y familiares, o incluso acudir a un terapeuta, puede ser de gran ayuda. No hay que tener miedo de pedir ayuda, de reconocer que necesitamos apoyo. Compartir nuestras experiencias nos ayuda a sentirnos comprendidos y a saber que no estamos solos en este camino. Volviendo a las palabras de Anne Derzel, quizás el amor duele. Siempre es así, no sea una afirmación del todo negativa. Quizás sea una invitación a amar de forma más consciente, más realista, más madura. Una invitación a no idealizar el amor, a aceptar que el dolor es parte del camino, y a aprender a gestionar ese dolor de forma saludable. Es una invitación a amar con el corazón abierto, pero también con los ojos bien abiertos. En definitiva, el amor es una experiencia compleja y contradictoria. Es la fuente de la mayor alegría y felicidad, pero también puede ser la causa del mayor dolor y sufrimiento. Pero a pesar de todo, creo que vale la pena arriesgarse a amar. Porque el amor, al final, es lo que nos da sentido a la vida. Es lo que nos impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos y las dificultades. Es lo que nos conecta con los demás y nos hace sentir parte de algo más grande. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar un poquito sobre el amor.
En resumen, hoy hemos hablado de cómo el amor puede doler, de las razones por las que duele, y de cómo podemos lidiar con ese dolor. Hemos visto que el dolor es una parte inevitable del amor, pero que también podemos aprender a gestionarlo de forma saludable. Y sobre todo, hemos recordado que a pesar de todo, el amor vale la pena. Quería daros las gracias de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya sido útil y que os haya gustado. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Estáis de acuerdo con Anne Ercel en que el amor siempre duele? ¿Habéis experimentado ese dolor en vuestras propias vidas? ¿Cómo habéis lidiado con él? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber qué pensáis. Me gustaría saber si alguna vez idealizaron a alguien y cómo les afectó la caída de esa imagen. O quizás si han sentido el miedo a perder a alguien y cómo lo manejaron. Sus historias y experiencias son muy valiosas y pueden ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un me gusta, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para vosotros. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, es una inyección de energía que me motiva a seguir adelante y a crear contenido que os guste y os haga pensar. Un abrazo enorme a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, no tengan miedo de amar, pero amen con el corazón y la cabeza.